Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es María Laura Cavalieri Lorenzo y el programa se titula Alas de Isis. Vamos a estar a través de mi voz compartiendo los mensajes de tus guías espirituales, de tus maestros, de tus ancestros y ancestras, tocando distintos temas, desde espiritualidad hasta nivel psicológico, emocional, cosas que nos pueden estar ocurriendo a nivel físico y que no sabemos cómo resolver. A través de los registros akáshicos, de Reiki, otras terapias curativas, oráculos, también vamos a estar interiorizándonos un poquito más en esta nueva etapa que comienza en nuestra vida. Que este podcast sirva para despertar tu energía y tu esencia, ilumines cada vez un poquito más, aprendas a poner límites a ti, a tu parte emocional y a otros, que aprendas a sanar tu vida, sanar tu pasado, tus memorias de dolor, ayudar a sanar a toda esa parte ancestral que a veces cargamos sin darnos cuenta. Que este podcast te ayude a liberarte entrando en una nueva esencia y energía. Como dice mi divinidad, todo es posible, así que vamos por ello. Hola, ¿cómo están, queridos navegantes maravillosos de esta energía que es Alas de Isis? Hoy vamos a estar con otro programa nuevo. Mil disculpas a todos por haber fallado el lunes pasado, pero bueno, a veces cosas de la vida, no las podemos evitar. Bueno, gente, acá estoy recuperándome un poquito de un malestar bastante severo de la garganta, un resfrío, así que por eso tampoco pude armar el programa. Hoy les tengo un episodio maravilloso que es ¿cuán intoxicado está tu ADN? ¿Y cuánta información del alma está dentro de tu ADN? ¿Viste cuando a veces te preguntás ¿qué me pasa últimamente? No sé, llegué a cierta edad y me siento estancado. ¿Viste cuando mirás para atrás y decís, pucha, yo hace unos años tenía mucha más energía, mucho más éxito, mucho más levante, me sentía con ganas de hacer de todo y ahora no? Y por supuesto todos lo acusamos a la edad, a que ya tenemos hijos, a que hay otros compromisos, pero no se queda solo ahí, sino que también tenemos etapas en donde empezamos a sufrir de ciertos malestares, ¿sí?, que antes no teníamos, por ejemplo, dolores de panza, dolores de cabeza. Muchos empezamos a tener pesadillas, algunas personas incluso empiezan a tener sueños repetitivos. Hay algunos que incluso repiten algunos patrones que dicen, me parezco a mi mamá o a mi papá, ya a esta edad le pasaba lo mismo, a mi hermano le pasó lo mismo. Y no estamos hablando de la gente grande solamente, sino voy a estar contando a veces cómo la intoxicación de tu ADN incluso acude a tu vida a temprana edad y por qué se da esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito a qué me refiero con un ADN intoxicado. Primero le voy a dar las gracias y la bienvenida al maestro Lord Kuthumi, quien estoy canalizando en estos momentos. Para los que me conocen saben que soy canal de varios guías espirituales de luz, así que le doy la bienvenida. Y dice el maestro Kuthumi, muchos se han acostumbrado a vivir la vida, no bien, al contrario, mal. Se han acostumbrado a vivir la vida como han podido, desde sus límites, desde sus creencias. Muchos se han arriesgado y han padecido por haberse arriesgado, entonces temen volver a fracasar en una nueva historia de amor, en un nuevo negocio, con un socio nuevo. Muchos han sufrido complicaciones generadas por otras personas, entonces les cuesta volver a confiar, les cuesta volver a encontrarse de nuevo con personas que digan, a este le creo lo que dice. Muchos han sufrido infidelidades, han sufrido tremendos
arrebatos de desahogo, de desánimo después de haber vivido una infidelidad, ¿sí? Causada por la pareja, o una traición causada por un mejor amigo, una mejor amiga, esas personas que vos decís, ¿cómo me pueden fallar? Y nos encontramos en algún punto de nuestra vida dubitando y pensando, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos pasa esta situación? Y notás que el malestar no solo reside en vos, sino que reside en muchas almas en la tierra, ¿no? Que parece que estamos rondando siempre con lo mismo, las preocupaciones por el dinero, no llegar a fin de mes, no poder saldar tus cuentas, estar al día, poder comprarte ese coche que tanto querés. Siempre que sale algo bueno parece que sale algo peor atrás, y es como que algo no te dejara elevar la cabeza, ¿no? Del piso. Entonces muchos piensan que pueden tener algún trabajo de magia si crees en esto, o que bien te hizo piso un elefante, y empezamos a decir que todos estos achaques, todas estas situaciones están causadas por nuestra mala suerte, ¿ok? Pero como he repetido muchas veces en este podcast de las alas de Isis, nosotros tenemos muchísima información dentro de nuestro, muchísimo. Y esa información no proviene solo de nuestra historia personal en esta vida, proviene de un montón de memorias personales de otras vidas anteriores, ¿sí? Como lo escuchaste bien. O sea, esa información de tu alma está impresa ahí. Y cuando vos vuelves a reencarnar, se copia fielmente en tus moléculas de ADN, ¿ok? Y lo mismo pasa con la información de tus ancestros y de tus ancestras. Entonces, cuando uno empieza a vivir ciertas cuestiones de la vida que te vas dando cuenta que son repetitivas, que son, parece, malsanas, vos no las podés retirar así como las malas hierbas del jardín, hay que hacer todo un trabajo y un tratamiento más extensivo sobre uno mismo. Primero para autoconocerse y entender cuáles son las causas, dice el maestro Kutumi, que te están llevando a tener estos patrones, estos yerros de vida, y al no poder salir o desembarazarte de esas situaciones tóxicas o que están llenas de penurias, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que el ADN es el principal causante de sostener esta información? Qué malo el ADN, ¿no? Y la verdad es que no es así, maestros. El ADN simplemente es como una máquina registradora, es una videocámara, ¿no? Y la videocámara graba sonido, graba video, graba todo, todos los espectros. Bueno, lo mismo pasa con tu ADN. Tu ADN tiene la facilidad de grabar información. No solo información biológica, ¿sí? Información física que está concerniente a tu sistema físico y su funcionamiento de tus órganos, de tus tejidos, cómo debe ser fenotípicamente, es decir, exteriormente, cómo vas a ser, si pelirrubio, pelinegro, ojos claros, ojos oscuros, alto, petizo, gordito. Bueno, todo eso está grabado, esas tendencias biológicas dentro de tu ADN. Pero también están lo que nosotros llamamos rangos de personalidad o rangos temperamentales emocionales, que son los causantes de que nosotros vayamos orquestando personalidades diferentes o distintas. Seríamos como una reproducción de robots en una fábrica, ¿no? Si todos tuviéramos la misma impronta y la misma información, no habría tantos humanos diversos en este mundo. ¿Te diste cuenta cuán diversa es la humanidad? Que podemos decir nos parecemos, tal vez físicamente, podremos llegar a encontrar personas más parecidas a otras en rasgos, en características, pero cuando los vamos a ver emocionalmente y en sus personalidades, son totalmente opuestas algunas. Incluso esos rangos emocionales y esos rangos de personalidad pueden dar características diferentes a las almas
que incluso parecieran que no son de las mismas familias. ¿Te has encontrado alguna vez en tu vida, perdón, los perritos de afuera? ¿Te has encontrado diciéndote a ti mismo, parezco de otra familia? Yo la verdad que no sé, son todos mis hermanos, mis padres son iguales entre sí, pero yo parezco sapo de otro pozo. Y es ahí cuando salen las frases de, sos la oveja negra, sos el diferente, la diferente, pero en realidad estamos viendo que cada alma viene con su cuota informativa y esa cuota informativa le va a dar un rango de experiencia y le va a ayudar a experimentar algo necesario para su evolución y para el entendimiento de su propio ser dentro de la Tierra, dice el maestro Lord Kuthumi, mientras está viviendo esta encarnación física. Entonces, decimos que la macromolécula de ADN tiene información biológica tuya, tiene información emocional y también tiene información mental, ¿sí? Porque acabamos de aclarar que una personalidad no se compone solamente de características emocionales, ¿sí? Hay una tendencia muy marcada dentro de nuestro ADN, de que la barra, podríamos decir, digámosle eslabón, que copia la energía mental, tiende a ser también muy fiel con patrones heredados, es decir, utiliza ya las cintas previas que todos tenemos para grabar tu nueva personalidad. Y esas cintas previas corresponden a tus abuelos, ¿no? Por ejemplo, pero no solo a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, a tus tatarabuelos y así sucesivamente desde el inicio de la humanidad. Entonces, cuando nace este ser nuevo, esta alma se encarna en un cuerpo biológico, el ADN copia de toda la información y hace un entremezclado de información de distintos orígenes tuyas, de distintas vidas y de tu transgeneracional para armar el nuevo ser, ¿no? El nuevo individuo que va a encarnar y se va a llamar, por ejemplo, María Laura Cavalieri. Entonces, cuando decimos que los niños ya tienen no vienen en cero, tienen una cuota de información muy grande para iniciar, es porque así es, ¿no? Es porque no vienen de la copia de las cosas que les pasan a mamá, a papá o a la hermana, sino que ya viene cargando su propia cuota informacional. Y incluso por eso tenemos niños que desde muy tierna edad, con apenas capacidad de poder desarrollar una personalidad compleja, ya tiene conductas muy marcadas, ¿no? Vos lo ves y algunos son muy independientes, algunos son muy tímidos, algunos son súper estrafalarios, otros les gusta cantar y reírse y a otros se esconden abajo de la cama porque tienen miedo. Bueno, todas esas características que ya está copiado en el nuevo humano se van a ir desarrollando a lo largo de su crecimiento y de su evolución en la Tierra, ¿ok? Ahora bien, con estas características básicas que nosotros nacemos y vamos desarrollando en la primera infancia, lo idóneo es que no nos quedemos con esta información sin pulir, ¿no? Porque sería como el grafito, tendría que llegar a pulirse a diamante, me dice el maestro Kuthumi. Y a veces nos quedamos en el pulido, porque la verdad es que la mayoría ni siquiera entendemos por qué estamos viviendo la vida, y nos quedamos en las sumas y las restas, en vez de centrarnos, a ver si se entiende lo que quiero decir, en vez de centrarnos realmente en el foco que es nuestra encarnación, de qué somos, qué estamos haciendo, por qué estoy aquí, por qué estoy repitiendo, por qué estoy viviendo determinada situación, qué he venido a aprender, cuántas veces he encarnado en la Tierra, existe la reencarnación, cómo puedo hacer para comprobarlo por mí mismo, es decir, ir más profundo de la base, ¿no? Porque a veces la superficie es muy grosera, entonces te puede ofrecer muy poca información de ti mismo. Ni hablar si tenemos un historial
transgeneracional ausente. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor fuimos adoptados y no tenés ni idea de tus padres biológicos, o alguno de tus padres se ha ido por muerte o por abandono, o incluso que tengamos padres pero no hemos tenido conexión con ellos, ¿sí? Y no nos hemos criado, nos ha criado un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un vecino, ¿sí? Una mamá, un papá del corazón. Toda esa información que también está en tu base, ¿sí? Digamos, está en tu molécula de ADN, tiene que ser pulida, tiene que aprenderse a pulir con el paso del tiempo. Entonces, cuando desarrollamos estas primeras etapas del niño, el niño por lo general nunca va a estar sano, porque con todas esas improntas, más la sumatoria de lo que le pasa, supongamos que tiene un niño que ha sufrido abuso de alguno de los padres, puede ser psicológicamente, verbalmente o físicamente, ¿no? Porque pasa esto hoy en día. Y ese niño ya tiene esa impronta adherida, ni hablar si está en su ADN la información de que hubo abusos por parte de otro miembro del transgeneracional que haya sido abusado o que haya sido el abusador, ¿sí? Entonces esa información se acumula a lo que ya nosotros teníamos como base. Y eso se suma y ese niño termina no pudiendo gestionar lo que sea que le pasa, porque es una carga enorme. Y no hablo solo del abuso, hablemos de algo como puede parecer muy tonto, como las mentiras, ¿no? El niño mentiroso, el que aprende a mentir, tiene una base, ¿no? Ve a un tutor, tal vez, o a un compañerito de escuela que miente, y ve que con este hábito puede lograr casi cualquier cosa. Entonces, muchas creen que su superpoder es la mentira, ¿no? Es que si mienten, todo va a ir mejor, nada más lejos de la realidad, porque cuanto más tapamos, cuanto más nos mentimos a nosotros, porque les podemos mentir a otros, pero no nos podemos mentir a nosotros mismos, porque sabemos que estamos obrando mal, ¿no? Que estamos haciendo las cosas de una forma incorrecta. Y lo que para ese niño al principio puede ser como un juego o puede ser una cosa simple para tapar una mala nota, la mentira termina convirtiéndose en un hábito, ¿no? Y se hace un hábito. Y ese niño se da cuenta que obtiene lo que quiere a medida que aprende a mentir. Y la mentira es un hábito que se va moldeando conforme crece y se va haciendo más exhaustiva, más detallada, no es tan minimalista como en la primera infancia, ¿no? Y nacen los que llamamos manipuladores, ¿no? Manipuladores mentales y verbales. Y hay expertos mentirosos hoy en día en la Tierra que puedo decir, porque esta persona tiene esa necesidad y esa impronta de mentir, de mentirse cuando claramente la verdad ya se le cae por delante. Pero por lo general esos niños que engañan y que han crecido como adultos manipuladores tienen tanta facilidad para envolver y enroscar a otras personas con su mentira, sobre todo cuando uno está en la fase ingenua, ¿no? Porque ahí tenemos otra fase de la información, la ingenuidad. Entonces caemos en esas trampas de este manipulador, de este mentiroso o mentirosa, y es muy difícil salir de esto. Y eso hace que se vayan generando traumas. Traumas no solo en la persona a la que se le miente, ¿no? A la que se le engaña, sino los traumas de quien recurre a la mentira. ¿Me explico lo que quiero decir? Si vos mentís y sabés que hiciste mal algo y echás la culpa a otra persona para que a ti no se castigue y se te castiga a un hermano menor que no tuvo absolutamente nada que ver, y vos no tuviste la valentía para decirle a tus padres lo que hiciste, entonces ese miedo se genera como una especie de huella o de marca, ¿sí? Eso se llama trauma biológico, porque va a tu cadena de ADN la información.
Y entonces empiezan a sucederse un trauma tras otro, un trauma tras otro. Y esto va generando que las personas en su interior, muy en su interior, sientan esa culpabilidad, pero no pueden dejar de mentir porque siempre tienen miedo a sufrir las consecuencias. Entonces, en vez de asumir y ser responsables de que han podido o no han podido con algo, por ese trauma, por ese miedo a perder, a sufrir o a lo que sea, siguen mintiendo y siguen haciendo, digamos, la vista gorda a lo que no debería ser, ¿ok? Su propia responsabilidad y su propio accionar sobre una determinada situación. Como esto que te conté, hay muchas otras pistas que se pueden ver en las personas a medida que nos vamos a interrelacionar con ellos. Hace muy poco empecé a escuchar en un audiolibro, la realidad es que no tengo tiempo de sentarme a leer, pero sé que cuando estoy haciendo cosas escucho estos audiolibros y me enganché mucho con el de Mark Wolynn, Este dolor no es mío. Debo aclarar que me resistí bastante a leerlo porque cuando algo se hace muy viral, a veces digo, ¿será tan bueno? Me resisto. La realidad es que cuando empecé a escuchar el libro y con tanto detalle, no sé si alguno de ustedes lo han leído, yo se los recomiendo. Y con tanta información de cómo vamos guardando dentro de nuestro ADN, la información de nuestros ancestros y cómo las repetimos, ahí me quedó muy claro que todo esto que veníamos hablando con los maestros, capítulos anteriores en el podcast, es totalmente cierto, ¿no? Totalmente acertado. Y de mi propia vida también, ¿no? Porque a veces me encuentro diciendo, bueno, estoy muy sola, nunca encuentro pareja, porque me cuesta que alguien me vea, porque me cuesta tener éxito, no sé, todo lo que uno se puede ir diciendo en el diario vivir de sus quejas, de sus reclamos, está la impronta de quien ha sido herido previamente antes que uno. Volvemos al caso de este niño mentiroso. Tal vez el mentiroso haya sido un papá o una mamá. Entonces, en tu ADN está esta información. Y lo más seguro que en la línea de vida de nuestro aprendizaje nosotros debamos no aprender a mentir y nos vemos involucrados con personas que nos mienten, ¿no? O sea, desde primera infancia tenías a tu madre o a tu padre que te miente. Lo vas a tener en una pareja, lo vas a tener en tus amistades poco fiables, parejas mentirosas, infieles, parejas que no cumplen. ¿Por qué? Porque hay una cuota de mentira dentro de tu clan álmico familiar que necesita ser aclarado y sanado. Mark Wolynn decía, este autor, que la mayoría de nosotros guardamos esa información inconscientemente y que la única manera de darse cuenta es de empezar a replantearnos nuestras actitudes, nuestros propósitos, nuestras creencias y sobre todo hacer una gran escucha de nuestras autoquejas. Si yo estoy mal, ¿qué siento? ¿Por qué estoy mal? ¿Sí? ¿Cuál es mi queja primordial? ¿Cuáles son mis palabras que siempre traigo a la luz? Por ejemplo, bueno, siempre voy a estar sola, no voy a encontrar ningún compañero o compañera, no voy a poder alcanzar el éxito en mi carrera, no llego nunca a fin de mes, soy una fracasada, la verdad que nadie me quiere. Todas esas palabras clave son las que te van a, sin lugar a dudas, revelar cuáles personas fueron las que guardaron esa información dentro de su ADN y te la transmitieron a ti por heredad, ¿ok? En el libro se describen casos de personas que incluso sin saber la información previa, como te contaba hoy, han sentido en una determinada edad, por ejemplo a los 19 años, una tendencia suicida o ganas de morirse y empezaron a probar por todos los medios situaciones que les permitieran justamente suicidarse hasta que
finalmente él describe en una parte del libro cómo esta persona en una terapia empieza a cuestionarse por qué quería suicidarse. Y esa persona describía que había una sensación de que ya no quería estar en este mundo, de que no pertenecía en este mundo, de que estaba cansada, y la queja era esa, ¿no? Entonces él le pide que vaya más profundo. ¿Y qué sería lo peor que te puede pasar si seguís vivo o viva? Y bueno, la realidad es que si sigo aquí en la tierra tendría que estar soportando las mismas situaciones de siempre, o tendría que llorar desconsoladamente, o sufriría por las condiciones del mundo, bueno, algo así, ¿no? Entonces él dice, bueno, investiguemos a ver quién de tu familia ha sufrido mucho, ha sufrido tanto, ¿no? Ha sufrido tanto como para no querer estar en la tierra. Y el paciente empieza a investigar un poquito sobre su información y descubre información de alguna abuela o un abuelo que no quería estar en este mundo a raíz de haber, creo que a temprana edad, haber sido como seducida por alguien y esa persona la abandona, ¿no? Después de haber prometido cosas que no eran, y esta mujer se sintió como totalmente sola, abandonada, traicionada, sin ganas de seguir adelante con su propia vida. No obstante, logra seguir, ella queda embarazada de su hija graba la misma información, la información pasa a la persona que acude a la terapia. Y así es como vamos notando que pequeñas cosas o grandes cosas se pueden ir manifestando por ese ADN intoxicado, ¿sí? Toda la información está contenida ahí y a veces llega a ti como recuerdos. Te voy a contar el caso de mi mamá. Yo le pasé este libro a mi mamá y le dije, escúchalo porque te va a hacer bien. Y mientras ella lo escuchaba, de repente empezó el autor a contar que esto mismo que te estoy diciendo, muchas veces lo que nos duele en el cuerpo no tiene nada que ver con nosotros, no es algo que nosotros hayamos hecho para causarle un dolor o infligirle dolor al cuerpo, sino que es como que tiene una memoria residual y responde a esas memorias. Y de repente mi mamá tiene un flash, le viene como un recuerdo de cuando ella era niña, muy pequeña, tendría entre 7, 8 años o 9, no más de eso, y recuerda que su papá llega de trabajar del campo, solían los gauchos usar en ese momento revólveres, armas, y él se sienta, le ponen una palangana para que se enjuague los pies y se los lave, y en el momento que él se sienta, se cae el revólver de su cintura y sin querer se dispara. La bala sale hacia la columna de mi abuelo, o sea, atraviesa el omóplato de mi abuelo y se aloja cerca a la columna vertebral, ¿sí? Se inflige un autodisparo, digamos, sería. Él estuvo así durante un tiempo, no lo podían operar mientras la bala no se moviera, hasta que finalmente la bala empezó a deslizarse años después. Él se va a Brasil porque era de ahí y lo operan y le sacan la bala. Mientras mi mamá le viene este flash en escasos segundos, ella tenía un dolor muy fuerte en el omóplato, acusaba de ese dolor durante mucho tiempo, decía que tenía un bichito que le caminaba en la espalda, ya había ido a varias consultas de médicos y los médicos le dijeron que eso era contractural, le hicimos masajes, hace kinesiología y bueno, no había caso con esto. Cuando ella recuerda esto de su padre, inmediatamente sintió un fuerte dolor y luego se le pasó. Y es hasta el día de hoy que no está teniendo otra vez ese dolor en el omóplato. Y estaba en el mismo lugar en el que su padre se había pegado el tiro a sí mismo, generándole ese orificio de bala. O sea que incluso yo le tocaba la espalda y tenía como una especie de huevito ahí.
Yo decía, mamá, o es una super contractura o te está saliendo un alien de este lugar, pero lo tocabas y realmente parecía un huevito debajo del omóplato. Bueno, cuando ella me contó esta historia, yo le toqué, incluso no le sentía nada en la espalda. Y dije, es increíble que con el recordar de algo que acusó mi abuelo, digamos que pasó mi abuelo, ella estuviera viviendo ese dolor y se le pasara tras recordarlo y liberarlo, ¿no? Fíjense qué loco es, porque esta información estaba guardada dentro del ADN de su padre y fue traspasado al de ella. Incluso, fíjense cómo es las cosas, porque ella era chiquita, quiere decir que la información fue después de que ella se engendrara. Aquí hay algo muy interesante, dice el maestro Saint Germain. Todos pensamos que la información que se va a grabar dentro de nuestro ADN se realiza justamente en el momento en que estamos siendo engendrados y mientras se desarrolla nuestro cuerpo biológico. Luego salimos al mundo ya con ese material base y ya está. El resto depende de nuestra propio libre albedrío. Pero la realidad es que no, maestros. La realidad es que tenemos algo que se llama ARN de sintonía. Sabemos que el ARN tiene múltiples funciones, no voy a entrar en toda esta parte biológica, pero una de ellas es que el ARN sintoniza, ¿sí?, dentro de las células con la información. Es una macromolécula igual que el ADN, más simple, pero ¿qué hace? Sintoniza y copia la información energética, ¿sí?, todo lo que está pasando alrededor, o sea, sintoniza la nueva información y la lleva y regraba nuevas cadenas de ADN, ¿ok? Es el principal, podríamos decir, la principal molécula de recodificación del ADN. Entonces, todo lo que vos estás pasando por fuera de la generación de tu propio cuerpo, ya después del nacimiento, el ARN lo toma, lo sintetiza como información, resintetiza en nuevas moléculas de ADN y eso se utiliza como material genético en el núcleo, con lo nuevo, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos grabando y desgrabando información de las cosas que nos acontecen alrededor de nuestra vida. Es así, mis queridos, como en esta grabadora que tenemos constante, que es nuestro propio cuerpo, no nos podemos escapar de nada. ¿Y cómo hacemos para soltar toda esta información que no queremos tener y que ya no nos corresponde? Bueno, hay que empezar a filtrar todo lo que esté intoxicado, ¿sí? Yo entiendo que a veces la gente le gusta hacer este detox. Hay detox de desayunos, detox de días sin comer, hagamos desayuno tomando agua y jugos naturales, pero cuán poco detox hacen mental emocional, ¿no? Y no sirve nada, créeme, que vos te pases comiendo verduritas y jugos líquidos si al cabo de esa semana te envenenaste porque tu compañero de trabajo te miró mal o no hizo el trabajo que prometió y vos tenés el triple de trabajo, ¿ok? Pero vos decís, bueno, vuelvo a casa y me tomo un jugo de pomelo natural y estoy desintoxicando mi cuerpo. Mentira, estás desintoxicando en una parte biológica, pero no haces un detox mental emocional. ¿Se entiende? No desintoxicas tu ADN. ¿Y cómo hacemos para desintoxicar todas las memorias de el ADN y el ARN? Primero que todo, no se puede en un solo detox y hay que hacer varios. Lo ideal es empezar a mejorar tu higiene energética, ¿sí? Eso es lo principal. ¿Y qué es la higiene energética? ¿Me tengo que bañar más seguido? ¿Qué significa eso? Significa, mis queridos, dice la maestra Kuan Yin, diosa de misericordia y el perdón, que nosotros en nuestro diario ambular por la vida estamos en contacto, como las amebas en el mar, con un océano de energías de distinta índole, ¿no? Entonces tenemos energías muy positivas y prósperas para nuestra vida y
la mayoría de las veces energías ambientales muy tóxicas, sobre todo si estamos en trabajos que no nos gustan, si estamos con problemas de pareja y discutimos todo el tiempo, si estamos trabajando en zonas de gritos, accidentes, en lugares de trabajos de riesgo. Todos esos lugares, incluso en el supermercado, podés llegar a encontrar áreas contaminadas geobiológicamente. Geobiológicamente me refiero a que hay contaminación física por, radiaciones, ¿sí? Por químicos, por ejemplo, por productos químicos que nos hacen mal y nos alteran el cuerpo, la molécula del ADN, las radiaciones, las antenas, etcétera, la electricidad que altera nuestro campo electromagnético y los aparatos eléctricos, así como también tenemos geoenergéticos, cambios dentro del patrón morfológico de la Tierra, morfogenético de la Tierra, no morfológico. Bueno, morfológico también, porque cuando hay una alteración en un paisaje, en un lugar, por ejemplo, tenemos inundaciones en un lugar donde antes no lo había, terremotos, tenemos erupciones volcánicas que afectan a las ciudades, que afectan a las personas, todo eso también altera tu sistema orgánico y altera tu sistema energético, ¿sí? Biológico, energético. No solo eso, mis queridos, sino que también la Tierra tiene un montón de energías que llamamos de bajo astral y son de planos inferiores de la Tierra. Por supuesto, nosotros no lo vemos con nuestros sentidos físicos muy pobres, porque para poder verlo hay que desarrollar mucho más tu sentido espiritual y tener una apertura del corazón, del chakra del tercer ojo y de tu conciencia muy grande para poder percibir todo eso, ¿no? Pero aunque no lo veamos, nos sigue afectando. Son igual que las radiaciones de las antenas 5G o 4G, no sé cuántos son. La cuestión es que nos hace daño, nos perjudica los ataques psíquicos de otras personas, ese famoso mal de ojo, las envidias, el mal humor. Todo eso nos afecta nuestra higiene personal energética. Y así como se percude nuestro cuerpo biológico, que nosotros lo desintoxicamos bañándonos, tenemos que desintoxicar nuestra parte energética. Y eso lo van a ir haciendo con terapias como radiestesia o péndulo hebreo, cargando con Reiki, Tamiana, otras técnicas energéticas que hay alrededor de la Tierra, que son un montón. Todo lo que vos puedas hacer energéticamente mejora tu desempeño biológico también aquí en la Tierra. Y además evite que el cuerpo se asfixie y el ADN se atore y se abarrote con capas de información externa que son basura, contenido basura, ¿no? Es como si yo arriba tuyo te pusiera 3 kilos de basura. Entonces, para poder llegar a hablar con vos, primero tengo que pasar por las capas de los 3 kilos de basura, la redonda que tenés, ¿se entiende? Las 3 toneladas de basura, vamos a poner un poco más, 3 toneladas y vos estuvieras en el centro y yo para poder hablar con vos tuviera que llegar ahí. Entonces, lo que te piden es siempre la asepsia energética, la limpieza tiene que estar. Sahumar tus espacios, limpiar tu casa energéticamente con algún sahumo, ¿sí? Con algunas hierbitas, algunos yuyos, limpiar y desintoxicar también con estos yuyos hervidos la casa, limpiar con agua, protegerte, ¿sí? Ponerte siempre algún símbolo en una esfera de energía. Todo eso va a favorecer que esa basura no se meta dentro tuyo y te sea más fácil limpiar lo que está dentro, porque si no siempre estamos limpiando lo que está afuera. Es como termino de desintoxicar las 3 toneladas de basura y quiero limpiarme a mí, mirarme a mí, estoy limpiando otras 3 toneladas de basura de todo lo que recolecto a mi alrededor. Entonces, mis queridos, dice la maestra Rowena del rayo rosa del amor, si ustedes quieren realmente empezar a sanarse a ustedes,
Trabajen mucho su energía, dense tiempo para eso, dense un tiempo para sanar, dense un tiempo para limpiarse. Yo sé que aburre, yo sé que no les gusta, pero hay muchas técnicas alternativas, hay técnicas que le va a llevar 5 minutos y hay otros que le va a llevar media hora de su tiempo o 1 hora. Eso deciden ustedes. Hacerse una sanación de Reiki por día o 3-4 veces por semana, 1 vez por semana no alcanza, mis queridos. Iniciarse en Reiki, liberarse ustedes, sanearse ustedes es súper importante. Si yo digo, tengo tiempo para ir al psicólogo, tengo tiempo para ir al supermercado, tengo tiempo para, para ir a trabajar todos los días, tengo que poder darme 5 minutos para, aunque sea, sanear mi energía, mi campo vibracional. ¿Ok? Es lo básico que les pedimos a todos, 5 minutos de su tiempo. Después de esto, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar técnicas de remoción de información. Yo siempre le recomiendo a las personas que vienen a hacer constelaciones, antes o después, que hagan una remoción de implantes. ¿Qué son los implantes? Lo voy a dejar para otro capítulo, pero sí sabed que son como dispositivos energéticos que se te ponen en el aura, entre los tejidos, en los órganos energéticos, para impedirte alcanzar tu máximo esplendor o el despertar de tu conciencia. ¿Ok? ¿Y qué pasa con estos chips? Están activos, obviamente, hay un contrato a veces de por medio, no son solo en vos, están en toda la humanidad, están en las plantas, están en los animales, están en los productos que consumimos. Entonces, aunque queramos evitarlos, estas cosas están puestas ahí para recabar información y para hacernos la vida más jodida, ¿sí? Más difícil, podríamos decir. Entonces, sacarte estos dispositivos te va a permitir que vos desalojes más espacio en tu ordenador personal y tengas más espacio para resolver lo que está por dentro, ¿no? El tema de tu ADN. ¿Qué pasa si yo quiero empezar a resolver el tema de mis ancestros primero sin limpiar mi energía? Y lo real es que vas a tener pocos o nulos resultados. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos empezás a trabajar con una constelación familiar y querés ver el origen de tus angustias y ansiedades y encontrás que fue tu tatarabuela que perdió un ser querido, pero vos reconoces que esa angustia que vos tenés por todo y por el miedo a perder estaba en la tatarabuela, pero no haces nada más para sanarte, muchas veces es muy lento el proceso de desintoxicación. Es como que yo cada tanto me haga un detox de limón cada 6 meses, o me lo hice una vez y espere que todo el cuerpo sea milagrosamente desintoxicado y viva un nuevo florecer de mi juventud. ¿Se entiende? Es como, a veces la gente dice, yo fui y me hice una constelación, pero la verdad que no vi ningún resultado. ¿Y demás qué haces? Además de esa constelación, seguiste investigando, leíste un libro, trabajaste tu conciencia, meditaste, empezaste a trabajar con afirmaciones, te ayudó a entender lo que tenía la abuela, empezaste a trabajar las heridas de pérdida, la humillación, lo que vos estás repitiendo. No, eso no. No, a mí no me dijeron eso. Claro, no todo está en el manual, a veces las cosas están con letra chica. Entonces siempre se resuelve, se mueven cosas, sí, por supuesto. Pero hay algo de tu parte que también tenés que poner para ayudarte a salir de este proceso y cambiar lo que sea que te está pasando, ¿ok? Entonces, importante que empieces también estos pasos previos o posterior también a una sanación de constelación familiar, o una sanación de vidas pasadas, ¿sí? Vos tenés que poder seguir trabajando en vos para seguir desatorando esta información que has descubierto de tu ADN y sacarla completamente. Muchas veces un mismo tema, dice el maestro Saint Germain, está vinculado con múltiples memorias de distintos vínculos familiares o distintos tipos de relación familiar. Por ejemplo, el dinero, el miedo a perder el dinero, el miedo a no tener suficiente, el
ser desheredado, el no tener con qué llegar a fin de mes, el quedarte sin trabajo, el no ser exitoso, bla, bla, bla. Toda esta información no solo viene del abuelito paterno. Por ahí fuiste a la constelación y viste que tu abuelo pasó un montón de necesidades y ahí se hizo una restitución de perdón y una liberación de las memorias. Y tal vez empiece a mejorar un poquito, tal vez mejore hasta ahí, se estanque y tal vez no mejore nada. Porque esa memoria del abuelo está entrelazada con 3 o 4 memorias más de otros miembros del clan que sufrieron cosas muy similares, ¿sí? Parecidas, y que sintieron esas mismas memorias o incluso otras memorias. Entonces vos, dentro del tema del dinero, tenés abandono, tenés traición, tenés humillación, tenés desheredad, tenés exclusión de varios miembros. Y con recuperar una sola información no te va a alcanzar. ¿Y esto quiere decir que es el cuento de nunca acabar? No, quiere decir que nuestra vida, nuestros años de vida, hemos pasado un montón de cosas y nuestros ancestros también. Entonces no podemos pretender que en una sola constelación se resuelva toda nuestra existencia. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces tendría que constelar en mi vida? Todas las que puedas. Pero volvemos a decir, no solo constelar. Haz otras terapias que te ayuden en el bienestar psicológico, emocional en tu vida, que te ayude a accionar, que te ayude a cambiar pautas de conciencias, creencias. Tenés que hacerte hincapié en trabajarte a vos. Y la mayoría de la gente invierte mucho tiempo en otras cosas y tristemente a veces se olvida de sí mismo. Con María Laura reflexionábamos mucho, dice la maestra Kuan Yin, el tema de cuánta gente invierte tiempo en el gimnasio, ¿no? Y vemos cuánto se trabaja en el cuerpo, todos los grupos musculares, qué calzas se ponen, qué zapatillas, si se ven no lindo o menos lindo o linda, si han adelgazado 1 kilo o 100 gramos. Pero ¿cuántos de ustedes le dan tan poca importancia a su parte emocional? ¿Cuán poco quieren pagar en entender su parte espiritual, su parte energética? De hecho, muy pocos están interesados en invertir en su sanidad mental, emocional y energética, en entender que están repitiendo patrones de sus vidas anteriores y que el trabajo muscular no los va a salvar de esas repeticiones. ¿Se entiende lo gravísimo que es esto? Yo puedo hacer ayunos, puedo ir al gimnasio, pero si no trabajo mis ancestros, si no perdono a mi madre, si no perdono a mi padre, por muchas abdominales y glúteos que haga, no voy a poder solucionar ese estado de estrés, de ansiedad, ese miedo, esas infidelidades continuas de mis parejas. No voy a poder solucionar eso que mi hijo me deja, que no puedo hablar con mi hija, que estoy en la bancarrota. Si yo no le dedico tiempo a sanar mi abundancia, a conectarme con la abundancia, porque realmente yo ya soy abundante. Que no tenga dinero significa que hay un trauma o varios que están bloqueando mi prosperidad. Entonces, ¿cuánta gente hacen tanto entrenamiento físico, pero muy poco entrenamiento espiritual, se entiende, mental y emocional? Y creen que con ir al psicólogo y charlar una vez cada semana o una vez por mes, les soluciona toda la vida. Y no es tan así, maestros. Y esto no es para echarles culpas a nadie, ¿no? Porque la mayoría de nosotros creemos que esto no existe, creemos que no es importante, le restamos importancia. Pero si empezamos a estudiar a ver los estudios científicos que se están haciendo, las pruebas, la gente que está ofreciéndose para esto, que trabaja en constelaciones, que cambia su vida, los pacientes, los clientes, la gente que va a terapia, la gente que se psicoanaliza, la gente que busca resolver. Porque tenemos la gente que quiere una pastillita y chau.
Pero la realidad es que necesitamos resolver lo que sea que nos esté pasando. Y eso es sumamente importante, trabajarlo laboriosamente, encontrar esa herida, ese mecanismo que nos lleva a recaer y empezar a crecer, a pulirnos como el diamante. ¿Ok? Entonces, cuando te encuentres atorado en una situación, por favor, amplía tu información. Busca la información en ti, busca la información en tu campo ancestral. Si yo tuve un tío con cáncer, un hermano con cáncer, un primo con cáncer, el bisabuelo con cáncer, a ver, hay algo que hay que analizar. ¿Por qué están teniendo cáncer? ¿Por qué entre todos los millones esta enfermedad se despierta? Si no quieren ir a un tema de enfermedad, porque eso puede ser genéticamente transmitido y ahí tenemos la mente que todo cree que es científico. Bueno, suponete que tenés, no eso, sino un accidente. Tu abuelo sufrió un accidente en la fábrica, tu papá sufrió un accidente en coche y vos sufriste un accidente repartiendo en un delivery. A la misma edad, 35, 36, 35. ¿Eso se transmite en el ADN como una enfermedad? No. ¿Es mucha casualidad? Sí. Entonces hay que empezar a investigar un poquito más a fondo todo eso que nos pasa para limpiar de nuestro ADN esas informaciones e ir sacándolas a cucharadas o a cucharitas, pero ir sacándolas. Sí, los animamos a no desfallecer, porque uno dice, con todo lo que he trabajado, ¿cuándo termina esto? Tenés toda la vida y es maravilloso que puedas tener hasta el último día de tu vida para trabajar todo lo que puedas sobre ti, para crecer en ti, para soltar tus miedos, para mejorar tu autoestima, para ayudarte a relacionarte mejor con tu compañero o compañera de vida, con tus socios, con tus amistades, para no hablar mal de ti todo el tiempo, no hablar mal de otros, no sé, ir mejorando lo que puedas. Es sumamente importante, ¿sí? Es sumamente importante que le inviertas tiempo y energía. A veces las personas me preguntan, Laura, ¿se me va a dar esto? ¿Me va a salir este trabajo? ¿Va a llamar este hombre que tanto me interesa? ¿Voy a poder superar esta ansiedad? ¿Voy a salir de este cuadro de estrés? Y la respuesta siempre que me dan los maestros es sí. Si vos te lo propones, todo depende de ustedes, hijos. Todo depende de ustedes. Hasta las enfermedades con peor augurio han logrado milagros, porque ustedes cuando obran milagros son Dios en acción. Y el milagro no requiere más que empezar a conectarse con el Dios interno. Y esto no es ir a la iglesia a orar o a hacer om, sino es a conectar con ustedes y entender que son seres maravillosos y que se merecen todo lo mejor y lo único que tienen que aprender es a manifestarlo. ¿Ok? Criaturas maravillosas, gracias por haber estado con esto. Nos despedimos hoy de este programa Desintoxicando tu ADN y toda esa información que está allí grabada. Les voy a invitar a suscribirse al canal. Déjanos también tu comentario, no importa si es simple, como un gracias, o es una página de un libro. Yo siempre le agradezco, siempre que sea con respeto, siempre que nos quieras contar tu experiencia y te animes a hacerlo para ayudar a otras personas, ¿no? Porque hay personas que tal vez nunca han ido a una constelación o nunca se han trabajado y todavía están en duda y no saben qué hacer y tienen miedo. Entonces contar tu experiencia también les puede ayudar a ellos a mejorar, ¿no? Y también, por supuesto, ayuda al canal a seguir creciendo y a estar aquí con ustedes. Estos programas que yo siempre digo, los hago desde mi amor, ¿sí? Así que bueno, yo les agradezco mucho a los que se quieran ir sumando. Los voy a invitar también a mi Instagram, que es @luzazuldeMiSer, que es el nombre de mi escuela.
¿sí? Estamos haciendo varios cursos, también podrás enterarte por esta página de Instagram, y muy pronto vamos a estar activando la tiendita espiritual para toda la gente de Argentina. Al principio vamos a ir vendiendo sahumos, vamos a ir vendiendo cositas como gemas, piedras, cositas para el crecimiento espiritual, ya las voy a ir poniendo. Y atentis a las membresías, que ya puse uno de colaborador que es de Luz Azul. Ya voy a armar un video aquí explicando para aquellos que quieran colaborar económicamente con el canal, lo van a poder hacer. Así que yo les agradezco infinitamente. Muy pronto más novedades para ustedes, gente linda. Gracias por estar. Nos vemos el próximo lunes en este podcast de las alas de Isis. Besos y gracias a todos los maestros que nos han acompañado. Hasta el próximo encuentro. Gracias por haber estado ahí, en este maravilloso programa, hecho desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma para ti, junto con todo mi equipo de luz y con tu equipo de luz con el cual resonamos. Vamos a seguir creciendo, aprendiendo y conectando con más información. Quédate junto con nosotros, suscríbete a este programa, déjanos un comentario. Y te voy a invitar a que visites nuestras redes sociales. María Laura Cavalieri en YouTube, Alas de Isis Tarot, también por esta misma plataforma. Nos podés encontrar también en Alas de Isis Kids, que es un nuevo canal que estamos sacando. Vas a encontrarnos en Instagram como @luzazuldemisser o María L. Cavalieri. Y por último en Facebook como Laura Cavalieri. Si te interesa alguno de nuestros cursos o talleres, ponete en contacto a través de cualquiera de estas plataformas con nosotros. Te mando un beso enorme y nos vemos. Bye bye.